La chica apache cayó en el hielo y despertó en la cama de un ranchero misterioso. El sol apenas asomaba entre las ramas desnudas del bosque cubierto de nieve, iluminando débilmente el sendero por el que caminaba Valeria, una joven apache. Su paso era firme pero cauteloso, conocía la región, pero aquel invierno era especialmente traicionero. La nieve crujía bajo sus botas, y cada respiración formaba pequeñas nubes de vapor que se mezclaban con el aire helado. Había salido temprano, antes de que la mayoría de la aldea se despertara, con la intención de llegar al pequeño poblado al otro lado del río. Allí esperaba recoger provisiones para su familia, ya que los caminos invernales se volvían casi intransitables cuando la nieve caía con fuerza. Valeria avanzaba entre los árboles, observando cuidadosamente cada movimiento. Aunque la mañana era silenciosa, el bosque parecía estar vivo, ramas que crujían bajo el peso de la nieve, aves que revoloteaban de un árbol a otro y el susurro del viento que se colaba entre los troncos. Para ella, esos sonidos eran familiares y reconfortantes, pero también sabía que podía haber peligros escondidos bajo la nieve o detrás de un arbusto. A medida que se acercaba al río, el frío se intensificaba. El viento parecía más fuerte, y la luz del sol no lograba calentar el aire que la rodeaba. Valeria ajustó su chal sobre los hombros y continuó avanzando, concentrada en no resbalar sobre el hielo que ya comenzaba a formarse en los bordes del agua. Sabía que un paso en falso podía ser peligroso, especialmente en aquel invierno tan riguroso. Al llegar a la orilla del río, Valeria se detuvo por un momento para observar el agua parcialmente congelada. La corriente era rápida y el hielo que se extendía sobre la superficie parecía frágil. Se inclinó ligeramente para probar con el bastón que llevaba consigo, asegurándose de que no cediera bajo su peso. Todo parecía estable, así que decidió cruzar con cuidado. Cada paso era medido, y sus ojos no perdían detalle del hielo que crujía suavemente bajo sus botas. Pero el destino tenía otros planes. Justo cuando estaba a mitad del camino, un ligero desequilibrio la hizo resbalar. El hielo cedió un poco bajo su peso, y Valeria perdió el equilibrio. Sus brazos se movieron de manera instintiva para tratar de estabilizarse, pero el frío y la sorpresa la hicieron caer. Un escalofrío recorrió su cuerpo al tocar el agua helada, y por un instante todo a su alrededor se volvió borroso. Intentó incorporarse, pero sus piernas temblaban y el frío calaba en sus huesos. La corriente la empujaba suavemente hacia un lado, y aunque no estaba en peligro inmediato, sabía que debía salir del agua cuanto antes. El esfuerzo para levantarse la agotó rápidamente. La nieve se mezclaba con el agua en su ropa, y Valeria sentía cómo su cuerpo comenzaba a entumecerse. Se recostó sobre la orilla, respirando profundamente para recuperar fuerzas. Cerró los ojos por un momento, tratando de calmarse y de encontrar una manera de volver a su camino sin perder más energía. La situación era incómoda, pero su espíritu era fuerte. No era la primera vez que enfrentaba dificultades en el invierno, y sabía que debía mantener la calma para no empeorar las cosas. Mientras luchaba por mantenerse en pie, una sensación extraña la recorrió. No estaba sola. Había una presencia cercana, alguien o algo que se movía entre los árboles, observándola. Valeria abrió los ojos y miró a su alrededor con cautela, sin perder la concentración. Nada parecía fuera de lugar, pero su instinto le decía que debía actuar con prudencia. Ajustó su chal y comenzó a avanzar lentamente hacia un lugar más seguro, tratando de no hacer ruido y de mantener el equilibrio sobre la nieve resbaladiza. Sin embargo, antes de que pudiera dar unos pasos más, un gesto amable y firme apareció ante ella. Un hombre joven, vestido con ropa sencilla pero cálida, apareció a cierta distancia. Sus ojos reflejaban sorpresa y preocupación al verla tambalearse sobre la nieve y el hielo. Valeria se sorprendió tanto como él, y por un instante ambos se quedaron observándose en silencio. No había miedo, solo una mezcla de curiosidad y cuidado. El hombre se acercó con pasos seguros, sin apresurarse pero con determinación. Extendió una mano hacia Valeria, ofreciéndole ayuda para levantarse.
La joven dudó un momento, desconfiada por naturaleza, pero su cuerpo agotado y el frío que la rodeaba hicieron que aceptara la ayuda. Tomó la mano del hombre, y él tiró suavemente de ella hasta ponerla de pie. La calidez de su contacto contrastaba con el frío intenso del invierno, y Valeria sintió un alivio inesperado. El hombre la observó con atención, asegurándose de que no estuviera herida. «¿Estás bien?», dijo con voz tranquila y firme. Valeria asintió, agradecida, aunque todavía con un poco de reserva. Él señaló hacia su cabaña, que se encontraba a pocos metros entre los árboles. «Puedes calentarte allí. Te cuidaré hasta que te recuperes». Aunque la propuesta era inesperada, Valeria sintió que no tenía otra opción y decidió confiar en él. Caminó con cuidado, dejando que él la guiara entre la nieve, mientras el sol seguía su lento ascenso por el cielo. Al llegar a la cabaña, Valeria se sorprendió por su simplicidad y calidez. La madera era oscura pero acogedora, y el aroma a leña quemada llenaba el aire. El hombre, que se presentó como Sebastián, encendió un pequeño fuego en la chimenea y le ofreció una manta para cubrirse. Valeria se sentó frente al calor, sintiendo como el frío comenzaba a abandonar su cuerpo. Por primera vez desde que había caído en el hielo, respiró tranquila y permitió que su mente se relajara. Sebastián no parecía un extraño peligroso, su manera de moverse, hablar y atender a Valeria reflejaba respeto y cuidado genuino. Ella lo observaba con curiosidad, tratando de descubrir quién era y por qué la había ayudado. No necesitaba palabras grandes ni explicaciones complicadas, sus acciones hablaban por él. Valeria, a pesar de su naturaleza reservada, sintió una chispa de confianza, algo que pocas personas lograban despertar en ella. Mientras la joven se acomodaba frente al fuego, pensaba en lo sucedido y en lo que la esperaba más adelante. Aún tenía que llegar al poblado para cumplir con su tarea, pero aquel encuentro inesperado le recordaba que incluso en los momentos más difíciles, podían aparecer personas que ofrecieran ayuda sincera. El bosque seguía afuera, frío y silencioso, pero dentro de la cabaña había una sensación de seguridad y calidez que hacía que Valeria se sintiera, por primera vez en horas, en paz. Valeria pasó las primeras horas sentada frente al fuego, dejando que el calor penetrara lentamente en su ropa mojada y en sus huesos entumecidos. Cada respiración parecía más ligera, y la tensión que había sentido al caer en el hielo empezaba a desvanecerse. Sebastián se movía con tranquilidad por la cabaña, colocando más leña en la chimenea y preparando una bebida caliente. Sus gestos eran cuidadosos, medidos, como si quisiera transmitir seguridad sin invadir el espacio de Valeria. Ella lo observaba en silencio, intentando descifrar quién era realmente aquel hombre que apareció en el bosque justo cuando más lo necesitaba. Sebastián no decía mucho, pero no hacía falta. Cada acción suya demostraba una paciencia y una consideración que pocas veces Valeria había experimentado. Sus ojos, atentos y serenos, transmitían una sensación de calma que hacía que la joven se sintiera menos sola en medio del frío invierno. Después de unos minutos, Sebastián se sentó frente a ella y le ofreció la bebida caliente. Valeria la aceptó con ambas manos, sintiendo como el líquido tibio recorría su garganta y le devolvía un poco de energía. Tomó un sorbo, y luego otro, disfrutando del calor que parecía extenderse desde dentro de su cuerpo. Mientras lo hacía, sus ojos se encontraron con los de Sebastián, y por un instante, ambos compartieron un silencio lleno de significado. Sin palabras, entendieron que aquel encuentro había cambiado algo en ambos. Valeria finalmente rompió el silencio. «Gracias, por ayudarme», dijo con voz suave. No era fácil para ella expresar gratitud, pero sentía que debía hacerlo. Sebastián sonrió ligeramente, con una mirada que combinaba modestia y sinceridad. «No tenías que hacerlo sola. Nadie debería enfrentarse al invierno de esa manera», respondió, su tono tranquilo y amistoso. Valeria asintió, reconociendo que había estado al límite de sus fuerzas. A medida que la mañana avanzaba, Valeria comenzó a sentirse más cómoda en la cabaña.
Exploró un poco el lugar, notando detalles que la sorprendieron, una colección de hierbas secas colgando sobre la chimenea, una estantería con libros antiguos y mapas del territorio, y varias mantas cuidadosamente dobladas en un rincón. Todo indicaba que Sebastián era alguien que valoraba el orden y la preparación, y también que había pasado mucho tiempo en aquel lugar aislado, probablemente aprendiendo a vivir en armonía con el bosque y sus desafíos. Sebastián la observaba con atención, pero sin incomodarla. Parecía entender que Valeria necesitaba espacio para adaptarse y que su confianza no podía forzarse. En un momento, le preguntó suavemente, ¿quieres contarme cómo llegaste hasta aquí? Valeria dudó un instante. No estaba acostumbrada a compartir detalles personales con desconocidos, pero algo en la voz de Sebastián le hizo sentir que podía confiar. Comenzó a relatarle cómo había salido temprano para conseguir provisiones, cómo la nieve y el hielo la habían sorprendido, y finalmente, cómo había caído en el río. Sebastián escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando, pero sin interrumpir. Valeria notó que no había juicio en su mirada, solo comprensión. Esa actitud le resultaba extraña y reconfortante a la vez. Pocas personas en su vida habían mostrado tanta paciencia y empatía. Al terminar su relato, sintió una especie de alivio. No solo había sido escuchada, sino que también había encontrado un lugar donde podía recuperarse sin temor. El día continuó y, mientras la nieve seguía cayendo suavemente afuera, Valeria y Sebastián comenzaron a conversar más abiertamente. Hablaban de cosas simples, el clima, los animales del bosque, las plantas y sus usos. Sebastián le enseñó algunas técnicas para mantenerse segura en el invierno, como reconocer señales en la nieve que indicaban corrientes de agua y cómo preparar pequeñas hierbas para mantenerse cálida. Valeria escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra, impresionada por el conocimiento profundo que él tenía del entorno. Con cada historia que compartía, Sebastián revelaba un poco más de sí mismo, y Valeria, a su manera, también comenzaba a abrirse. Descubrió que no solo era un hombre práctico y conocedor del bosque, sino también alguien con una sensibilidad especial para entender a las personas y sus necesidades. Esa combinación de fuerza y cuidado despertaba en Valeria una curiosidad creciente, una sensación de que aquel encuentro no había sido casual, sino un cruce de caminos que podía cambiar su vida de alguna manera. A media tarde, Valeria decidió que necesitaba estirarse un poco. Caminó hacia la ventana y miró el paisaje nevado. La nieve cubría todo con un manto uniforme y silencioso, haciendo que el mundo pareciera más tranquilo y lejano de cualquier preocupación inmediata. Sebastián se acercó, observando cómo ella contemplaba la escena. Sin decir nada, ambos compartieron la quietud del momento, sintiendo que, incluso en silencio, se había establecido una conexión especial. Después de un rato, Sebastián sugirió preparar algo de comida. Valeria aceptó ayudar, y juntos comenzaron a trabajar en la pequeña cocina. La tarea, aunque sencilla, se volvió un juego de colaboración, él cortaba ingredientes y ella los mezclaba, y poco a poco se fueron riendo de pequeños errores y momentos torpes. La interacción ligera y natural hizo que Valeria se sintiera más relajada que en mucho tiempo, como si el mundo exterior y sus preocupaciones hubieran quedado temporalmente suspendidos fuera de la cabaña. Mientras cocinaban, Sebastián le preguntó sobre su familia y su vida en la aldea. Valeria habló de su gente, de sus tradiciones y de cómo el invierno siempre representaba un desafío especial para todos. Sebastián escuchaba con interés genuino, demostrando respeto por su historia y sus raíces. Esa atención hizo que Valeria se sintiera valorada y comprendida, algo que no siempre ocurría cuando hablaba con personas fuera de su comunidad. Después de la comida, se sentaron frente al fuego nuevamente, disfrutando de la calidez y del sabor de los alimentos. Valeria notó que, a pesar de haber pasado por una experiencia difícil esa mañana, no había rastro de miedo ni de tensión. En cambio, había una sensación de comodidad, de confianza y de un vínculo silencioso que comenzaba a formarse entre ambos.
Sebastián parecía tener la habilidad de transformar una situación que podría haber sido incómoda o estresante en un momento de aprendizaje y cercanía. Mientras la tarde avanzaba, Valeria se permitió relajarse completamente. Cerró los ojos por un instante y respiró hondo, sintiendo la seguridad de estar en un lugar donde alguien la cuidaba sin esperar nada a cambio. Aunque todavía había incertidumbre sobre lo que vendría después y cómo regresaría al poblado, aquel respiro le permitió recuperar energía y serenidad. La conexión con Sebastián, aunque reciente, se sentía auténtica y significativa. El día terminó con un silencio tranquilo, roto solo por el crepitar de la leña en la chimenea. Valeria se acomodó bajo una manta, pensando en lo inesperado que había sido su encuentro y en cómo alguien podía aparecer en el momento justo para brindar ayuda. Sebastián, por su parte, se sentó cerca, leyendo un libro antiguo y vigilando de reojo que Valeria estuviera cómoda y cálida. No necesitaban palabras para entenderse, la confianza y el respeto mutuo se habían instalado naturalmente. Antes de dormir, Valeria miró por la ventana una última vez. La nieve continuaba cayendo, cubriendo todo a su alrededor con una capa blanca y silenciosa. Sintió que aquel día, que comenzó con miedo y fatiga, había terminado con calidez y esperanza. Por primera vez desde que había salido de su aldea, no se sentía sola en el mundo, había alguien dispuesto a cuidarla, a enseñarle y a compartir un momento de tranquilidad en medio del invierno. Esa noche, mientras cerraba los ojos, Valeria no sabía qué le depararía el futuro ni cómo cambiaría su relación con Sebastián. Solo sabía que algo importante había comenzado, un vínculo que, aunque recién nacido, prometía convertirse en un apoyo fundamental para los desafíos que aún estaban por venir. El bosque seguía afuera, silencioso y frío, pero dentro de la cabaña había luz, calor y una sensación de seguridad que hacía que todo pareciera posible. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris, cubierto por nubes densas que prometían más nieve. Valeria despertó temprano, todavía sintiéndose cálida y segura bajo la manta. Por un momento, miró alrededor de la cabaña, notando los detalles que el día anterior no había apreciado, las marcas de ramas en las ventanas, la pequeña colección de piedras sobre la repisa y los utensilios cuidadosamente ordenados en la cocina. Todo reflejaba el cuidado y la atención de Sebastián, y ella se sintió agradecida por su hospitalidad. Después de un desayuno sencillo, Valeria y Sebastián salieron a revisar el exterior de la cabaña. La nieve había caído durante la noche, cubriendo el camino con una capa suave y uniforme. Sebastián le mostró cómo pisar con cuidado sobre la nieve recién caída para no hundirse demasiado y cómo identificar los senderos más firmes. Valeria escuchaba con atención, absorbiendo cada consejo. No solo aprendía a moverse con seguridad, sino también a interpretar el bosque de una manera más consciente y conectada. Mientras caminaban, Sebastián le contó historias del lugar, pequeños secretos del bosque, señales de animales, cambios en la naturaleza que indicaban la llegada de nuevas estaciones. Valeria estaba fascinada, nunca había pasado tanto tiempo observando y aprendiendo sobre el entorno de manera tan detallada. Cada historia de Sebastián estaba llena de curiosidad y respeto por la naturaleza, y Valeria sentía que, con cada palabra, comprendía un poco más la profundidad del bosque y la paciencia necesaria para vivir en armonía con él. Sin embargo, mientras avanzaban por un sendero cercano al río, Valeria notó algo extraño. Algunas huellas en la nieve no coincidían con las que ella había dejado la tarde anterior. Sebastián también lo vio y se inclinó para examinarlas. No eran huellas de animales, sino de alguien que había pasado recientemente por el área. No había señales de peligro inmediato, pero ambos comprendieron que no estaban solos. La sensación de que algo estaba cambiando se hizo más fuerte en Valeria, y un leve nerviosismo comenzó a instalarse en su pecho. Sebastián habló con calma. No sabemos quién puede ser, pero no hay motivo para preocuparse. Sigamos con precaución y mantengamos los sentidos atentos. Valeria asintió, reconociendo la tranquilidad en su voz. No era un hombre que se dejara llevar por el miedo, su actitud transmitía confianza y seguridad. Aún así,
Valeria sentía que el bosque, que hasta ahora había sido un refugio, comenzaba a mostrar que podía tener sorpresas inesperadas. Decidieron regresar a la cabaña y preparar el día con cuidado. Mientras recogían leña y revisaban los suministros, Valeria no podía evitar pensar en las huellas. Se preguntaba quién podría haber estado cerca y por qué, pero Sebastián no parecía alarmado. La joven comprendió que había mucho que desconocía del mundo exterior y que aquella experiencia era parte del aprendizaje, no todo era previsible ni fácil de controlar. Al mediodía, el cielo comenzó a despejarse un poco y la nieve se volvió más ligera. Valeria y Sebastián aprovecharon la oportunidad para caminar por un sendero cercano al bosque, más allá de la cabaña. Valeria estaba entusiasmada por explorar y Sebastián la guiaba con cuidado, enseñándole a reconocer las señales de la naturaleza, a escuchar los sonidos del viento y a identificar los árboles más resistentes al invierno. La joven sentía que, con cada paso, adquiría no solo habilidades prácticas, sino también una forma diferente de mirar el mundo que la rodeaba. Mientras avanzaban, Valeria comenzó a notar cambios sutiles en Sebastián. Su mirada se volvía más alerta, sus movimientos más medidos. Ella lo miró con curiosidad y él sonrió ligeramente, reconociendo que había percibido su atención. Hay momentos en que la naturaleza nos habla de cosas que no vemos de inmediato, dijo con tono tranquilo. Valeria entendió que algo estaba por suceder, pero no sabía qué, y eso aumentó su expectativa y atención. De repente, escucharon un sonido que se distinguía del crujido de la nieve, un ruido suave, pero constante, que se acercaba lentamente. Sebastián hizo un gesto a Valeria para que se detuviera y la señaló que debía observar con cuidado. La joven sintió un leve escalofrío, no de miedo, sino de emoción, estaba experimentando algo nuevo, una sensación de estar en el centro de un evento inesperado, pero bajo la guía de alguien confiable. El sonido se volvió más claro, eran pasos, pasos de alguien que parecía moverse con cautela, pero con determinación. Sebastián tomó la iniciativa y caminó un poco adelante, cubriendo el espacio entre Valeria y el sonido. Ella lo siguió, manteniendo la distancia prudente, y ambos avanzaron con cuidado, sin apresurarse. Cuando se acercaron lo suficiente, notaron que no era una amenaza, un viajero había quedado atrapado en la nieve, aparentemente perdido y buscando refugio. Sebastián se acercó al viajero y le ofreció ayuda. Valeria observó cómo él actuaba con amabilidad y firmeza al mismo tiempo, guiando al visitante hacia la cabaña de manera segura. La situación parecía sencilla, pero en Valeria despertó una mezcla de admiración y curiosidad por la capacidad de Sebastián para manejar imprevistos con serenidad. La joven comprendió que la vida en aquel bosque no siempre era tranquila y que la preparación y la calma podían marcar la diferencia en cualquier circunstancia. Una vez que llevaron al viajero a la cabaña y le ofrecieron comida y calor, Valeria notó que Sebastián no parecía contento del todo. Había algo en su mirada que sugería preocupación, aunque no lo verbalizaba. La joven, sintiendo que podía preguntar sin invadir, le preguntó suavemente, ¿está bien? Pareces preocupado. Sebastián respiró hondo y respondió con calma, todo está bien por ahora, pero hay cosas que debemos observar con atención. No todos los que pasan por aquí tienen intenciones claras. Valeria comprendió que había más en la vida del bosque que simple tranquilidad, también había desafíos que requerían atención y discernimiento. A lo largo de la tarde, mientras el viajero descansaba, Valeria comenzó a percibir pequeños indicios de que su mundo estaba cambiando. Lo que antes parecía una rutina de aprendizaje y exploración se transformaba en una experiencia más profunda, donde la responsabilidad, la observación y la preparación eran esenciales. Cada acción de Sebastián le enseñaba algo nuevo, cómo mantener la calma, cómo priorizar, cómo ayudar sin interferir, y cómo leer los detalles que otros podrían pasar por alto. El día continuó con tareas cotidianas, revisar suministros, preparar leña para la noche y organizar el espacio de la cabaña. Valeria se sentía cada vez más capaz, más conectada con el entorno y más cercana a Sebastián. No solo lo veía como un guía o protector,
sino también como un compañero de aprendizaje, alguien que compartía su conocimiento y su experiencia sin imponerse. Esa relación, basada en confianza y respeto mutuo, comenzaba a ser uno de los aspectos más significativos de su experiencia en aquel lugar. Al caer la tarde, el viajero decidió continuar su camino, agradeciendo profundamente a Valeria y Sebastián por su ayuda. Aunque era una despedida breve, dejó en la joven una sensación de gratitud y una comprensión más clara de cómo los encuentros inesperados podían transformar momentos de incertidumbre en oportunidades de aprendizaje y conexión. Valeria sintió que la vida en aquel bosque estaba llena de sorpresas y que cada día traería nuevas experiencias que desafiarían su ingenio, su paciencia y su capacidad para confiar en los demás. Antes de dormir, Valeria y Sebastián se sentaron frente al fuego, reflexionando sobre el día. La joven comprendió que aquel día había marcado un cambio importante, no solo había aprendido nuevas habilidades, sino que también había sentido cómo la presencia de otra persona podía convertir un día difícil en una experiencia enriquecedora y significativa. Sebastián, por su parte, parecía satisfecho con la forma en que Valeria estaba adaptándose y creciendo, aunque mantenía una alerta silenciosa ante cualquier eventualidad futura. Esa noche, mientras la nieve continuaba cayendo suavemente afuera, Valeria cerró los ojos con una sensación de anticipación y emoción. La tranquilidad de la cabaña contrastaba con la incertidumbre del mundo exterior, pero ella se sentía preparada, confiada y, sobre todo, acompañada. Había algo en la relación con Sebastián que prometía no solo protección, sino también aprendizaje, crecimiento y la posibilidad de enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. En su mente, Valeria sabía que ese punto de giro, aquel encuentro inesperado con el viajero y la percepción de que no todos los caminos eran previsibles, había cambiado su perspectiva. La vida en el bosque ya no era solo una cuestión de supervivencia, sino también de comprensión, observación y colaboración. Y aunque no sabía exactamente qué vendría después, sentía que estaba lista para enfrentarlo, junto a Sebastián, con confianza y curiosidad. El día amaneció con un cielo teñido de tonos grises y azul pálido. La nieve de la noche anterior había acumulado una capa suave sobre los árboles y los senderos, y el bosque parecía más silencioso que nunca. Valeria despertó temprano, con una sensación de inquietud mezclada con expectativa. No sabía por qué, pero algo en el aire le hacía sentir que aquel día sería diferente, que algo importante estaba por suceder. Sebastián ya estaba despierto, revisando los alrededores desde la ventana de la cabaña. Al notar que Valeria se levantaba, le ofreció un gesto de saludo y una sonrisa tranquila. «Buenos días», dijo. «Hoy será un día largo. Debemos estar atentos a cada detalle del bosque». Valeria asintió, sintiendo la seriedad en su voz, pero también confiada en que, mientras estuviera a su lado, podría enfrentar lo que viniera. Decidieron salir temprano para recoger suministros y asegurarse de que la cabaña estuviera preparada para cualquier cambio en el clima. Caminaban con cuidado, observando cada detalle de la nieve recién caída. Valeria ya había aprendido mucho sobre cómo moverse sin dejar señales excesivas y cómo leer el entorno para anticipar cambios. Cada paso era consciente y deliberado, y aunque el bosque podía parecer tranquilo, ambos sabían que la atención era su mejor aliada. A medida que avanzaban por un sendero cercano al río, Valeria comenzó a notar algo extraño, pequeñas señales en la nieve que no habían estado allí el día anterior. Eran marcas sutiles, como si alguien hubiera pasado recientemente, pero sin intención de hacer daño. Sebastián lo observó con atención, y sus ojos mostraban una mezcla de curiosidad y preocupación. «Parece que no estamos solos hoy», dijo suavemente. Valeria sintió un ligero cosquilleo de emoción, había aprendido a interpretar esas señales, y sabía que la situación requeriría paciencia y prudencia. Decidieron seguir avanzando con cuidado, moviéndose con pasos silenciosos entre los árboles y los arbustos. El bosque estaba tranquilo, casi demasiado tranquilo, y la luz del sol que se filtraba a través de las nubes creaba sombras que parecían moverse con cada ráfaga de viento. Valeria sentía cómo su corazón latía más rápido, no por miedo,
sino por la intensidad del momento y la necesidad de concentración. Cada detalle importaba, cada sonido tenía significado. De repente, escucharon un ruido detrás de ellos, un sonido suave pero constante, que se acercaba poco a poco. Sebastián hizo un gesto a Valeria para que se detuviera y la señaló que debía mantenerse tranquila y observadora. La joven comprendió que ese era el momento de poner en práctica todo lo que había aprendido: atención, calma y confianza en sus propios sentidos. Se agazaparon ligeramente detrás de unos arbustos y observaron. No pasó mucho tiempo antes de que vieran a un pequeño grupo de viajeros, hombres y mujeres que parecían explorar el bosque sin intención de causar daño, pero con prisa y cierta confusión en sus movimientos. Valeria percibió que no eran personas peligrosas, sino individuos que habían perdido el rumbo en la nieve y buscaban un camino seguro. Sebastián la guió suavemente hacia un lugar más elevado, desde donde podían observar sin ser vistos, evaluando la situación y considerando cómo podrían ayudarlos. Valeria sintió una mezcla de emoción y responsabilidad. Por primera vez, se daba cuenta de que su aprendizaje no solo le servía a ella, sino que podía ser útil para otros. Sebastián le susurró: a veces ayudar no significa confrontar, sino observar, entender y ofrecer guía. Hoy tendrás la oportunidad de poner eso en práctica. La joven asintió, sintiendo que aquel momento sería decisivo tanto para ellos como para quienes necesitaban ayuda. Con cuidado, Sebastián bajó por un pequeño sendero lateral y Valeria lo siguió, manteniendo la distancia y la calma. Se acercaron a los viajeros con discreción y Sebastián los llamó suavemente, ofreciendo ayuda. Al principio, los viajeros se mostraron sorprendidos, pero pronto comprendieron que podían confiar en él. Valeria observaba cómo su guía actuaba con paciencia y seguridad, y cómo lograba calmar la inquietud de los demás con simples gestos y palabras tranquilizadoras. Una vez que los viajeros estuvieron bajo su cuidado, Sebastián los condujo hacia un área más segura del bosque, donde podrían descansar y orientarse. Valeria caminaba a su lado, ayudando a los más lentos y explicando lo que había aprendido sobre la nieve, el terreno y la orientación. La joven se sentía orgullosa, por primera vez, aplicaba su conocimiento para ayudar a otros de manera activa, y lo hacía junto a alguien que respetaba profundamente. El tiempo pasó rápido mientras guiaban a los viajeros a través del bosque. Valeria sentía como cada paso la hacía más consciente de sus habilidades y de la importancia de la colaboración. No se trataba solo de moverse con cuidado, sino de comunicarse, observar y actuar con empatía. Cada decisión contaba, y cada acción tenía un efecto directo en el bienestar del grupo. La joven comprendió que aquel día estaba aprendiendo lecciones que irían mucho más allá de la supervivencia, estaba aprendiendo sobre liderazgo, responsabilidad y confianza mutua. Al llegar a un claro donde el sol iluminaba la nieve, Sebastián se detuvo y permitió que todos descansaran un momento. Valeria se sentó sobre una roca cubierta de nieve, respirando hondo y disfrutando de la sensación de logro. Había sido un día intenso, lleno de decisiones importantes y desafíos inesperados, pero también de momentos de aprendizaje y conexión. Miró a Sebastián y vio en sus ojos una expresión de orgullo silencioso. No necesitaban palabras, ambos entendían la importancia de lo que acababan de vivir. Mientras se preparaban para continuar, Valeria percibió que había algo más detrás de la experiencia. El bosque, que hasta ahora había sido un lugar de enseñanza y descubrimiento, comenzaba a revelar capas más complejas, la necesidad de cooperación, la importancia de anticipar cambios y la belleza de actuar con paciencia y respeto. Cada señal en la nieve, cada gesto de Sebastián y cada interacción con los viajeros era una lección que quedaría grabada en su memoria. Al caer la tarde, regresaron a la cabaña, cansados pero satisfechos. La joven sentía como el día había sido un punto de inflexión, había enfrentado desafíos, aplicado sus conocimientos y descubierto nuevas capacidades dentro de sí misma. Sebastián, por su parte, la miraba con respeto y satisfacción, reconociendo la madurez y la confianza que Valeria había demostrado.
Esa noche, mientras la nieve caía suavemente afuera, Valeria se sentó frente al fuego y reflexionó sobre lo ocurrido. Recordaba cada paso, cada decisión y cada gesto que había compartido con Sebastián y los viajeros. Comprendió que el bosque no era solo un lugar de aprendizaje físico, sino también un espacio donde se ponían a prueba la paciencia, la comprensión y la colaboración. Sebastián se sentó a su lado, observándola mientras hablaba sobre sus pensamientos. La joven le explicó cómo se sentía más segura, más consciente de sí misma y más conectada con el entorno y con las personas que podía ayudar. Él la escuchó atentamente, asintiendo con suavidad. Hoy demostraste algo importante, dijo. No solo aprendiste a moverte y a observar, sino que también descubriste cómo actuar con consideración y liderazgo. Eso es tan valioso como cualquier habilidad práctica. Valeria sonrió, sintiendo una mezcla de satisfacción y emoción. La experiencia había sido intensa, pero también transformadora. Por primera vez, comprendió que los desafíos podían convertirse en oportunidades para crecer y que la colaboración y la confianza podían marcar la diferencia entre la incertidumbre y el éxito. Antes de dormir, Valeria miró por la ventana una última vez. La nieve seguía cayendo, pero el mundo parecía más claro, más lleno de posibilidades. Sabía que el camino por delante no siempre sería fácil, pero también comprendía que, con Sebastián a su lado y con la experiencia adquirida, podía enfrentar lo que viniera. La sensación de conexión, aprendizaje y seguridad la acompañaba, preparándola para lo que vendría en los próximos días. Esa noche, la joven se durmió con una sensación de logro y anticipación. Había sido un día decisivo, un clímax en su aprendizaje y en su relación con Sebastián. El bosque seguía afuera, silencioso y misterioso, pero dentro de la cabaña había calor, luz y la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier desafío. La historia que había comenzado con una caída en el hielo se estaba transformando en un viaje de descubrimiento, confianza y crecimiento que prometía cambios importantes para ambos. La mañana llegó tranquila y silenciosa. La nieve cubría el bosque con un manto blanco y brillante, reflejando la luz del sol que se filtraba entre los árboles. Valeria despertó temprano, como de costumbre, y se acomodó bajo la manta un instante antes de levantarse. Sentía una mezcla de tranquilidad y emoción. Después de todo lo vivido, parecía que cada día traía un nuevo descubrimiento, y aquel amanecer prometía ser especial. Sebastián ya estaba preparando el desayuno. Al notar que Valeria se acercaba, le ofreció una sonrisa cálida y un gesto para sentarse. «Buenos días», dijo con voz tranquila. «Hoy el bosque parece más sereno, y creo que es un buen momento para reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido». Valeria asintió, agradecida por la calma y la compañía, y se sentó frente a él, lista para comenzar el día. El desayuno fue sencillo pero reconfortante: pan recién horneado, algunas frutas y un poco de té caliente. Mientras comían, Sebastián habló sobre la importancia de la observación y la paciencia, recordando los momentos recientes en los que Valeria había demostrado su atención y capacidad de actuar con cuidado. La joven escuchaba con atención, notando cómo cada lección estaba vinculada no solo a la supervivencia en el bosque, sino también a la comprensión de los demás y al valor de la colaboración. Después de comer, decidieron salir a caminar por un sendero que los llevaría hacia un pequeño claro que Sebastián conocía desde hace años. Valeria estaba emocionada. No solo sería una caminata agradable, sino también una oportunidad para poner en práctica todo lo aprendido en los últimos días. Caminaban con pasos firmes pero silenciosos, observando la nieve, escuchando los sonidos del bosque y disfrutando de la tranquilidad que los rodeaba. Mientras avanzaban, Sebastián le enseñó a Valeria cómo identificar cambios sutiles en el entorno que podrían indicar la llegada de animales o el flujo de agua debajo de la nieve. La joven prestaba atención a cada detalle, recordando las lecciones anteriores y aplicándolas con confianza. La sensación de autonomía y seguridad era nueva para ella, y Valeria se sintió orgullosa de su crecimiento. Al llegar al claro, se detuvieron para descansar y disfrutar de la vista.
La luz del sol iluminaba la nieve de manera que parecía un tapiz brillante y limpio. Valeria respiró hondo, sintiendo cómo la paz del lugar se mezclaba con la satisfacción de todo lo aprendido y vivido. Sebastián se sentó junto a ella, observando el paisaje con una sonrisa tranquila. No era necesario hablar mucho, la conexión entre ambos se había profundizado con cada experiencia compartida. Mientras permanecían allí, Valeria comenzó a reflexionar sobre los días recientes. Recordó su caída en el hielo, la ayuda inesperada de Sebastián, las caminatas de aprendizaje, la orientación de los viajeros perdidos y las decisiones importantes que había tomado. Cada evento parecía un paso en un camino que la había transformado, no solo como aprendiz del bosque, sino también como persona capaz de confiar y colaborar con los demás. Sebastián notó la expresión pensativa de Valeria y le dijo, «Hoy es un buen día para reconocer todo lo que has logrado. No solo has aprendido a moverte y a observar, sino que también has aprendido a actuar con cuidado, a ayudar a otros y a confiar en ti misma y en los que te rodean». Valeria sonrió, sintiendo que sus palabras reflejaban exactamente lo que había experimentado. La sensación de crecimiento personal y de logro llenaba su corazón, y supo que aquel día sería recordado como un punto culminante en su aprendizaje. Después de descansar un momento, comenzaron a regresar a la cabaña, caminando con calma y disfrutando del entorno. Cada paso parecía más ligero que antes, Valeria se sentía segura, confiada y conectada con el bosque de una manera que antes no había experimentado. Sebastián caminaba a su lado, observándola con orgullo silencioso, reconociendo cómo la joven había transformado su miedo inicial en confianza y habilidades. Al llegar a la cabaña, Valeria ayudó a organizar la leña y a preparar el lugar para la noche. La rutina diaria, que antes había sido un desafío, ahora se sentía natural y gratificante. Cada tarea era una oportunidad de aplicar lo aprendido y de mantener el espacio seguro y ordenado. La joven comprendió que la constancia, la atención y la colaboración eran tan importantes como cualquier habilidad práctica, y que esos valores serían útiles en cualquier lugar, no solo en el bosque. Durante la tarde, Sebastián le propuso a Valeria explorar un pequeño sendero cercano al río, donde había una zona de árboles frutales que podían servir de alimento en caso de necesidad. La joven aceptó con entusiasmo. Cada exploración era una aventura y una oportunidad de aprendizaje. Caminaban con cuidado, observando el terreno, identificando plantas y evaluando el entorno. Valeria se sentía cada vez más segura y capaz, y la emoción de descubrir algo nuevo le daba energía y motivación. En el camino, Sebastián le explicó cómo identificar frutas maduras, cómo reconocer hojas y ramas útiles para preparar refugios temporales y cómo aprovechar los recursos naturales sin dañar el entorno. Valeria escuchaba atentamente, tomando nota mental de cada detalle y aplicando los conocimientos de manera práctica. La sensación de autonomía y comprensión era gratificante, cada paso reforzaba su confianza y su capacidad para enfrentar desafíos futuros. Cuando llegaron al área de árboles frutales, Valeria se sorprendió por la abundancia y la belleza del lugar. Los frutos colgaban de las ramas, llenos de color y promesa, y la joven sintió una sensación de gratitud y satisfacción. Sebastián le explicó cómo recolectar algunos frutos sin dañar los árboles y cómo conservarlos para el invierno. Valeria siguió sus indicaciones con cuidado, aprendiendo a combinar conocimiento, observación y respeto por la naturaleza. Al regresar a la cabaña, Valeria y Sebastián compartieron los frutos recolectados y prepararon un pequeño refrigerio. Mientras comían, conversaron sobre lo que significaba haber llegado hasta allí, la confianza, la colaboración, la paciencia y el aprendizaje constante que habían experimentado juntos. Valeria comprendió que, más allá de las habilidades prácticas, había aprendido lecciones importantes sobre la vida, la conexión con los demás y la armonía con el entorno. La tarde se desvaneció en una luz dorada que iluminaba la nieve, y Valeria sintió una profunda sensación de satisfacción. Cada momento del día había sido un recordatorio de todo lo que había superado y aprendido, desde su caída inicial en el hielo hasta la experiencia de ayudar a otros y comprender el bosque de manera más profunda.
La joven comprendió que su relación con Sebastián, basada en respeto, confianza y aprendizaje compartido, había sido un factor clave en su crecimiento personal. Al caer la noche, la cabaña estaba cálida y acogedora. Valeria se acomodó junto al fuego, reflexionando sobre los días recientes y la transformación que había experimentado. Recordó cada desafío, cada decisión y cada descubrimiento, sintiendo que su vida había cambiado de manera significativa. Sebastián se sentó a su lado, observando la luz del fuego reflejarse en su rostro y reconociendo la madurez y la confianza que Valeria había desarrollado. Antes de dormir, Valeria miró por la ventana, contemplando la nieve y el silencio del bosque. Sabía que los días por venir traerían nuevos desafíos, pero también comprendía que estaba lista para enfrentarlos. Había aprendido a confiar en sí misma, a observar con atención, a actuar con consideración y a colaborar con los demás. Cada experiencia había sido una oportunidad de crecimiento, y la joven sabía que esas lecciones la acompañarían siempre. Sebastián, viendo la serenidad en el rostro de Valeria, sintió una profunda satisfacción. Había guiado y acompañado a la joven en su aprendizaje, pero también había aprendido a valorar la curiosidad, la determinación y la resiliencia de ella. La experiencia compartida los había acercado, y ambos comprendieron que la confianza y el respeto mutuo eran la base de cualquier relación significativa. Esa noche, Valeria cerró los ojos con una sensación de plenitud. Había comenzado su aventura con una caída inesperada en el hielo, un momento de vulnerabilidad y sorpresa, y había terminado con un crecimiento personal y una conexión profunda con alguien que la había guiado y acompañado. La nieve seguía cayendo suavemente afuera, pero dentro de la cabaña había luz, calor y una sensación de seguridad que hacía que todo pareciera posible. El viaje que comenzó como un desafío de supervivencia se había transformado en una historia de aprendizaje, colaboración y confianza. Valeria sabía que, aunque el mundo exterior presentara nuevas pruebas, estaba preparada para enfrentarlas con calma, observación y decisión. Y, sobre todo, sabía que no estaría sola, había encontrado un compañero confiable en Sebastián, alguien que la respetaba, la guiaba y compartía su conocimiento con paciencia y cuidado. Cuando finalmente se acomodó para dormir, Valeria sintió que aquel día marcaba un cierre importante, no era el final de su historia, sino la culminación de un capítulo de aprendizaje y transformación. El bosque, la nieve y las experiencias compartidas habían dejado una huella profunda en su vida, y la joven sabía que esas lecciones permanecerían con ella para siempre. La confianza, la paciencia y la colaboración se habían convertido en parte de su carácter, y la sensación de seguridad y crecimiento personal le permitió descansar con tranquilidad.